palabras que terminan en dad. Felicidad, infelicidad, intensidad, sexualidad. Hoy charlamos con una autora que nos lleva al universo de lo íntimo, de lo personal, de lo sensible en términos sexuales, eróticos, y también nos hace pasear un rato por lugares ásperos, violentos y a veces que son nuestra propia sombra. Señoras y señores, hoy charlamos con Paula Goff. Año 1994. Yo tenía 14 en esa época, pero vos eras una joven, una recién nacida, y de repente pienso que creciste, o sea, tuviste niñez y adolescencia en el cambio de siglo, lo cual no es joda. Sí, exactamente, como toda la niñez. O sea, esa etapa como bastante como abstracta en cuanto a ir como construyendo una conciencia en medio del el neoliberalismo pleno en Argentina. Y todo lo que es como una época de ir como construyendo más conciencia y como ir como empezando a tener más registro como niña igual, pero empezando a tener más registro ya post 2000, 2001, en donde ya, ya desde los 6, 7 años ya vas como empezando a entender un poquito más, como de a poquito vas empezando a entender más cosas, hasta que llegas a la preadolescencia ya como más, entre los 10 y los 12 ya es más como, o menos, claro. Sí, vas como escalonando, ¿no? Y sí, después la adolescencia, transitándola más en ese momento del cambio de los 2000 a los 2010. Sí. O sea, yo empecé el secundario en el 2007. Entonces, como, sí, una adolescencia bastante atravesada por este cambio, como por este cambio de siglo y también por como los cambios de paradigma de muchas cosas. Soy de la generación millennial que todavía como que tuvo un vínculo bastante profundo con lo analógico, pero que también, al ser medio del último tirón millennial, tengo bastante vínculo con lo digital y como que soy de esas personas que están, lo que hoy en día mucha gente dice, terminal y online, como memera, y estoy como muy ahí a pleno, y desde siempre, entonces como desde muy chica como bastante vínculo con la tecnología. Entonces como que eso, de nuevo, pertenezco como a una generación medio deforme, que nos quedamos como medio ahí en un punto como medio loco, ¿no? Y también esto que te decía, que es como también un momento en el que en Argentina, si bien ya venía habiendo bastante importación a nivel anime, o sea, como con las telenovelas, o sea, en el momento que se empezaron a importar muchas telenovelas a Latinoamérica, también entró mucho anime, y por eso le fue tan bien al anime en Latinoamérica, porque ya existían las telenovelas que eran re violentas y explícitas, entonces como que el anime pasaba así, pero fue como un momento también en el que empezó a pasar mucho más anime en canales infantiles bien a pleno, ¿no? Total. Bueno, vos sos de la época de Magic y de Locomotion. Exactamente. Claro. Entonces también es una infancia, o sea, en cuanto ya como yendo a también en qué se relaciona a mí como y mi obra y como Sí, como vos mi como formación artista. como artista, claro, como mucho mirar, no sé, Locomotion en japonés sin subtítulos, ¿Ah? porque a veces pasaban cosas, o sea, Taiyo Matsumoto, o pasaba Noiseman, que es un cortazo de Taiyo Matsumoto, que lo pasaban sin subtítulos. Y era ver muchos, y como me acuerdo también Blue Submarine 06, unos OVAs como muy particulares, como cosas medio como raras que pasaban en Locomotion, las pasaban sin subtítulos y era como, bueno, me voy a sentar a atravesar esta experiencia sensorial directamente, Claro. y a entender lo que pueda. Y está bueno, o sea, es medio loco eso. Como justo hace poco veía una charla en la que Peter Chang, el chabón de Ion Flux, hablaba también de esa experiencia a veces de ver cosas de anime como no entendiendo y armando como tu propia conclusión, y que también es un ejercicio medio loco. Y así como me pasó a mí, a muchos pibes de mi generación, ¿no? Como mirábamos todos sin subs y hacíamos lo que podíamos. Claro, bueno, eso pasaba antes también, te digo, porque yo he visto cosas dobladas a cualquier idioma, inclusive
los VHS de Dragon Ball, mira lo que te digo, de las películas, en donde lo importante era ver, no importaba demasiado, bueno, igual ahí no había mucho que entender tampoco, pero lo importante, yo debo admitir que fui fanático de los Expedientes X y me llevaban a verlo en inglés sin subtitular. Y hay gente que estaba completamente loca. Digo, yo en esa época tenía 15 años, no tenía ni idea, no tenía idea de lo que estaba escuchando. Entonces, no importa, era verlo. Me imagino que eso también tiene que ver un poco con el vínculo, ya nuestra generación es la tuya más aún, pero un vínculo con la imagen muy fuerte. Sí, totalmente, un vínculo con la imagen muy fuerte. Y en lo que creo que también aparece algo como medio zarpado de mi generación y el vínculo que tenemos justamente esto que te digo con la virtualidad, es que somos una generación que tiene todavía la cosa de como aprender a piratear. ¿Puedo decir esto? Como aprender a piratear. Acá está todo permitido, podés putear, no pasa nada. Aprender a piratear como muy de niñez, como no sé, eso, usando el Ares a los 11 años y en plan justamente como eso, me gusta el anime y el manga, no se consigue nada acá. Hay que bajarlo. Lo que consiga, si me lo bajo en japonés, no me importa y voy a mirar, o sea, como, y de nuevo, ¿no? Y sí, se genera como hay un vínculo con la imagen y la construcción de narrativa medio loca. Yo también leía mucho, leía literatura también y bla, y tenía un montón de historieta en casa y mis viejos como que, de nuevo, vieron que me copaba la historieta y fue como, bueno, tomá historieta, o sea, como, tomá la historieta, en mi casa mucho Kino, mucho Asterix, historieta franco-belga, viste como... ¿Porque alguien leía en tu casa o porque de repente vieron tu interés? No, o sea, a mi viejo le gustaba la historieta, pero como que también fue una cosa muy de mis padres, de como desde chica, desde que tengo memoria, siempre lo que me gustó hacer fue dibujar, entonces ellos como que, mi viejo es arquitecto y a mi vieja le gustaba también el arte mucho y era como, bueno, tomá. Claro. Tengo varios miembros de la familia que son artistas también o que estudiaron Bellas Artes, ese plan, entonces como que había como buen vínculo con eso, ¿no? Como con fomentar eso. Claro. Ahora, escúchame, entonces, sí. pero entonces vos después estudiaste en el FADER, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando te lanzaste al FADER, que era la competencia del colegio donde fui yo, que es el Irurtia. ¿Vos fuiste al Rayo? Irurtia. Al Irurtia. Digo, al margen de eso, digo, entonces estaba todo bien para que vayas a una escuela de arte o si querés de medios gráficos. Digo, porque siempre pasa esto de que los padres dicen como, ¿qué onda? No, de hecho la que me llevó a la visita guiada de esa escuela fue mi mamá. Claro. Porque yo o sea, no me terminaba de animar a dar el paso porque iba a ser meterme en un contexto en el que no conocía a nadie y demás. Y ella me dijo, no, vamos, o sea, encontré una escuela que está buena, mirá, y me llevó y me reenganché. Y me motivó ella. Claro, y ahí empecé a estudiar ahí, en el FADER, y yo venía como muy otaku, muy otaku. Y también estuvo bueno para mí ir al FADER porque o sea, como que me desarticuló un poco un lugar que si no para mí, como que el vínculo que hubiese tenido con el arte hubiese sido muy a través de únicamente el manga y el anime. Y hubo algo de ese transitar en el FADER en el que también pasé a tener pares a los que les gustaba lo mismo que a mí, que era hacer arte, que era dibujar, que era escuchar música, que era mirar películas, como todo eso, como muy a pleno. Pero digo, un vínculo no solo pasivo con eso, ¿no? Como de repente Claro. tenía amigas que eran músicos también, que les gustaba la música, pero que hacían música también, o gente que le gustaba sacar fotos, claro, que producía también. Entonces era como otro vínculo de repente con un hacer, no solo con un consumir. Y que también eso, como para mí me deconstruyó como mucho una manera de pensar gráficamente, de pensar como eso, no sé, empecé a escuchar música en español, digo, como fue el momento en el que empecé a escuchar música argentina, en el que me empezó a gustar más como que me volví más punk, por así decirlo, como gracias a estar como en un ambiente, de nuevo, como lleno de gente de contextos muy distintos, pero todo es como favorable. Por un... totalmente favorable, una de las mejores cosas de la escuela pública, pero de nuevo como unides por este interés común, ¿no? Y aparte una escuela doble turno en la que estábamos todo el tiempo ahí. Entonces sí. como estás más allá adentro que tu casa. Sí, total. Claro, son como una segunda familia casi. Sí. Así que sí, ahí como que re a pleno y producir mucho y disfrutarla mucho la escuela y como recontra conectar con hacer eso. Vos sabés que cuando me decías esto de que
vos tenías tus gustos por la historieta o el manga, y de repente entrabas a un espacio donde no es necesariamente eso, o no es el lugar primordial, sino que es algo artístico en general. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando di el examen, que me dice, ¿qué te gusta? Y a mí las historietas, le digo. Y me dice, pero mira que acá no hacemos historieta. No importa, yo quiero dibujar. Claro. ¿No? Que tiene que ver con encontrar, digo, no sé si es tan fácil, no sé cómo lo ves inclusive hoy, encontrar los espacios propicios o los espacios que sean auspiciosos para que uno se pueda desarrollar en el arte que quiera. Nosotros porque nos gusta el dibujo o porque nos gusta dibujar. Totalmente, sí, y que tiene que ver con algo que el otro día lo hablaba con unas chicas que son como los terceros espacios también, ¿no? Que bueno, obviamente en el caso de un secundario es un espacio educativo, entonces tiene como, hay una función, ¿no? Pero que sí son estos lugares en donde, a ver, vos ibas a la escuela y ibas a estudiar, pero sabías que ahí te ibas a encontrar con gente que conocías. Digo, obviamente la experiencia no es la experiencia de todo el mundo. En mi caso, tuve una escuela en la que hice amigues, ¿no? Pero digo, en la facultad también, o digo, son espacios, como que justamente para mí tiene que ver esto como de esos espacios en donde nos une algo, ¿no? Es como ir al club de barrio, ¿entendés? Donde Claro. vos vas a tu club de barrio y nada, lo que nos une, ¿qué es? Que somos todos del mismo barrio, entonces va a haber como una cosa en común para todos y que vas y que está la gente ahí también. Que no es que vamos con una función productivista únicamente. La escuela, como institución, también construye un espacio del estar. Y sobre todo estos espacios las escuelas más artísticas, que pasás mucho tiempo ahí. Hay como una cosa en donde pasás mucho tiempo no solo sentado leyendo y escuchando a un docente, dibujando, por ejemplo, ¿entendés? En taller, haciendo cosas en un estado como mucho más social también, que eso, como yo repienso en eso de los terceros espacios y cómo nos hace falta hoy en día, como eso, espacios de encuentro en donde estemos haciendo, pero no necesariamente como, bueno, solo voy porque quiero hacer el curso de Blender, Sí, sacar sí. conocimientos de esto y que sea productivista, ¿viste? Claro. Hay algo que, digo, porque vos hiciste doble turno, por lo tanto uno de los dos turnos era bachiller, me imagino. Y no sé si a vos te pasaba, a mí me pasaba, que era esto de, bueno, a ver si te lo decían a vos, te decían, Bofo, deje de dibujar y preste atención. No sé, un profesor de geografía o de historia, porque uno cuelga con otras cosas que no son necesariamente lo que tiene que estar sucediendo en ese Sí, momento. obvio, pero nos lo decían a todos, o sea, como que lo que tiene es que justamente, o sea, nos lo decían absolutamente todos. Y eso era como lo gracioso. Porque todos colgábamos dibujando un poco, ¿entendés? Como que quién no tenía, o sea, era como una escuela en la que quién no tenía garabatos en la carpeta, era como que todos, ¿entendés? Como todos estábamos muy a pleno con eso. A mí igual siempre es como que realmente me pasa que, o sea, estoy garabateando ahora mientras estamos hablando, ¿entendés? Como Claro. esa cosa de, no sé, ver a tus padres garabateando cuando hablaban por teléfono y como que yo todo el tiempo dibujaba. Es como una cuestión de la mano que necesita, ¿viste? Entonces, y ahí también me sirvió mucho como eso, como no sé, generar el hábito de tener siempre, de tener un cuaderno siempre, de tener mi cuaderno, no solo el cuaderno que uso para las tareas de la escuela, sino como mi cuaderno que lleno de mis dibujos, Claro. y empezar a como generar esa práctica y empezar a, todavía no hacía historieta, o sea, sí hacía historietitas, pero como que no es que hacía historieta todavía en ese momento, pero fue también como empezar a, no sé, desarrollar un estilo, como buscar un estilo, ver si aparecía algo, o ser más consciente también de qué cosas me gustaban y empezar a poder identificar por qué me gustaban las cosas que me gustaban también y qué cosas me gustaban y trataba de robarles algo y qué cosas me gustaban, pero no era mi interés como decir, me llevo algo a nivel gráfico de Claro, afuera, claro, claro. ¿viste? Más inspiración, digamos, ¿no? Claro. Sí, o también a veces consumo por gusto, viste, que Obvio. también existe, es Sí, como claro. algo te gusta y no es que necesariamente vas a agarrar de eso para tu arte tampoco. No, claro, sí, a mí Eh, me encanta Miguel Ángel, pero no voy a pintar nunca como él. Digo, ¿no? Por decir, Total. qué sé Sí, yo. sí. No, yo tipo, no sé, me encanta Sex and the City, pero no sé si voy a sacar alguna referencia de estructura narrativa, de diseño de personaje o de diseño de vestuario de Sex and the City, como que, Claro, claro, que hasta uno puede hacer con un consumo hasta va haciéndole un poco de sentido, digamos, ¿no? Porque es, bueno, ¿cuánto me representa tú a mí? ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, pero dale, me gusta como lo que pasa, ¿no? Y dale que va. Eh, total, sí, identificar los consumos también. Total. Pero, a ver, hay un momento en que me imagino
en que ya fuiste creciendo, más allá que vos sos recontra joven, pero digo, fuiste creciendo y en algún momento tuviste que pegar el salto, me imagino, o decidir, o se fueron dando las cosas, no lo sé, me contarás vos, en donde, bueno, me voy a dedicar a esto, digamos, ¿no? Porque a veces, digo, yo tengo 1.000.000 de compañeros, estoy exagerando, pero que estudiaron conmigo, pero nunca más se dedicaron a eso porque, bueno, porque los caminos a veces son un tanto sinuosos. ¿Cómo fue con vos? No, yo medio que siempre supe que quería hacer esto. O sea, muy pesada en ese sentido, como muy, o sea, siempre fue tipo, me quiero dedicar a hacer esto. Como que, no sé, de chica nada más tuve una época en la que pensaba que quería hacer otra cosa, que era tipo, quiero ser, no sé, proteccionista de animales salvajes y ya. Pero después como que siempre supe que quería hacer historieta y después me pasó que me enamoré de la animación también, entonces fue como, quiero hacer historieta y o animación. Que están muy ligadas aparte. Sí, sí, son primas para mí. Y nada, eso, como que... Y sabía que quería dibujar, ¿viste? Como que era eso. En algún momento pensé si no quería hacer cine, exclusivamente, como cine de imagen real, pero no. Después fue como no. Y no, y eso, y terminé el secundario y nada, reboté un poco, como que tuve un año de rebotar así como trabajar y probar una universidad que era una carrera audiovisual, la de Avellaneda, pero después decidí que directamente quería estudiar animación de una porque en la universidad tenía que esperar como 4 o 5 años de programa para llegar a las materias de animación y yo quería dibujar. Claro. O sea, no había duda de eso, entonces, y no quería hacer diseño gráfico tampoco, entonces quería algo audiovisual y me fui directamente a estudiar animación al IDAC. Uh-huh. Y ahí Claro. fue como... Es una de las mejores escuelas del país de animación. Sí, sí, es lo más, el IDAC. Y estudié ahí y en medio de eso también yo en un momento, bueno, nada, como que no le daba, o sea, me costaba mucho como el tema de guión y como de estructurar una historia y bla, y yo quería como aprender a hacer historietas, o sea, quería hacer historietas, pero era como que hacía como medio humor gráfico en esa época, pero me faltaba como la pata de darle forma a algo más largo, que era lo que yo quería. Narrativa, Como claro. poder contar, sí, narrativa, ¿viste? No tanto el gag de una sola tira o unas viñetas. Yo ya hacía tiras y esas cosas para un diario de mi barrio, pero... Y ahí nada, tuve un accidente en un momento y estuve como un tiempito hospitalizada y fue como, nada, como una situación como de decir, ok, eso como, che, como me acomodó un poco los patitos, ¿viste? Que siempre esas cosas, como que a veces uno tiene algo de salud y me acomoda un toque los tantos. Sí, sí. Y ahí empecé El famoso nodo, ¿no? Sí. Sí, vengo hasta acá y acá hay un vamos para allá. Sí. Sí, total. Sí, un punto de giro. Ahí está, un plot point. Hubo un pequeño punto de giro ahí en la trama. Y nada, y eso, y empecé a estudiar historieta con Calvi y eso, como que me ordenó un montón porque nada, fue un espacio en donde yo como que ahí aprendí como como que ejercité mucho buscar mi voz y el ejercicio de eso, de narrar. Y obviamente también un montón de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje de la historieta. Nada, y eso, mientras hacía el taller de Calvi y terminé la facultad y fue como que todo en paralelo se fue como alineando y los dos lenguajes como que iban creciendo en mí. Pero y escúchame, vos ahí decís que publicaste algunas cositas ahí en una revista del barrio. Pero si uno lee o se mueve por antes puteábamos si era Chrome o Safari lo que usábamos para poder comunicarnos, digo, pero si uno abre ahora el Chrome y pone Paula Bofo y se lee Fierro en la etapa entre física digital de los años 2000 y apareces vos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué onda? Digo, porque aparte Fierro ya de por sí, o por lo menos para mi generación, era como un espacio muy masculino. ¿No? El de los 80, por supuesto. Y la nueva versión, yo te diría, en la década ganada, ya tiene como otros atributos. Sí, total. Que es la que, o sea, es a la que llegué yo más bien. Claro, sí. La que yo leía de adolescente, las Fierros que yo me compraba, porque me acuerdo que me compraba la Fierro y la Inrecuptibles. Como para que entiendas el de pretenciosa que tenía, porque era una pretenciosa, porque cuando sos adolescente sos pretencioso, pero también es el momento para hacerlo.
El problema es hacerlo después. Nada, eso, como cuando era Pendex compraba, claro, La Fierro y me acuerdo que ahí leí, sí, como que me gustaba mucho, bueno, ahí vi cosas de Gato Fernández, vi cosas de Lucas Varela, que me gusta mucho como dibuja también. Me gustaban mucho ellos. Bueno, vi cosas de Calvi también. Bueno, y miles de autores más. Bueno, de Mina Berry. Ahí se va armando una línea que si te fijas es como toda una línea de gente como que de algún modo u otro a mí me siento que me influenciaban más en esa época. Claro, lo que estás mencionando vos es cuando volvió a estar impresa a principios de los 2006, 2007, más o menos. Claro, sí, toda ¿No? esa época, sí, que Sí. fue mi adolescencia, por eso, Claro. como entre el 2007 y el 2012. Lo agarraste todo eso, claro. Sí, agarré esa época. Y sí, y después yo había publicado cosas, como había publicado unos fanzines con editoriales, con La Pinta y con Barro, y había participado en antologías y me movía en ferias y cosas así. Como que tenía cosas publicadas como desperdigadas, todavía no había hecho. Yo creo que Santa Sombra, no me acuerdo si ya había salido o no, todavía no había salido Santa Sombra como novela gráfica, así como más grande. Claro. Y Primero fue un me acuerdo que fanzine. fue la pandemia, claro. Primero fue un fanzine de 40 páginas. Hice otro fanzine que se llama Si mojas me enciendo, de 40 páginas. Y eso, y había como publicado como cosas cortas en distintos lugares. Y en la pandemia me contactaron, me acuerdo. Fue la pandemia, en la época que empezaron a sacar La Fierro digital. Ujú. Que creo que ya venían sacando a China 8, por ejemplo, que ya tenía su serie ahí, y a mí me llamaron para toda una serie no para que hiciera una serie, sino para como toda una colección, que eran como más como cosas cortitas, como 2 o 3 cositas de algunos, como que cada autor subía como algunas, ¿viste? Como más, tipo una cosa autoconclusiva de 5 páginas. Y justamente me acuerdo que pensé en eso, como un poco esto de que Fierro tenía como un perfil como también muy masculino y que también era la oportunidad de llegar a un tipo de lectores que capaz no se encontraban con contenido como más feminista muy seguido. Y lo sentí como una oportunidad y era más joven y valiente también, y me mandé así como, bueno, dije, bueno, voy a eso, yo venía haciendo contenido erótico feminista, con erótico barra porno, y dije, voy a hacer eso, historieta erótica con esta perspectiva, porque yo sé que Fierro ha alojado mucha historieta erótica, y me dan ganas de como ver qué pasa si hago esto como más con este perfil. Claro, No, y porque lo hablé, generalmente fue de pero. corte masculino, digamos, ¿no? O Claro. heteronormativo. Sí, sí. O sea, bueno, eso, como sí, para mí hay muchas cosas que sí eran con una perspectiva bastante heteronormativa, entonces era como, bueno, un poco la idea era como traer eso y nada, lo piché y, o sea, se los propuse, les dije, miren, yo quiero hacer esto, esto y esto, les mando unas referencias de que cómo podría quedar más o menos, que son otras cosas que vengo haciendo, y lo aceptaron. Entonces, nada, eso, yo laburé como bastante tranquila y armé lo que tenía y en general como que nada, alguna vez me pidieron algún ajuste o algo, pero se agarró viaje y aprobaron y entraron las historietas, ¿viste? Y salieron ahí. Así que no, re bien. O sea, digo, y a mí me resultó bastante flashero haber puesto esas historietas ahí, que eran como un poco eso. Las 2 historietas que publiqué, una es como la búsqueda de visibilizar un poco ciertas prácticas del BDSM que no necesariamente tienen por qué ser sexuales o Claro. como que estar como involucradas con una cuestión como morbosa, como despatologizarlo un poco eso, y proponer una perspectiva nueva con ese tema, y la otra más como eso, como un diálogo directo con la heteronormatividad y la gente bisexual tapada y como el deseo masculino y bla. Ujú. Así que fueron esas como las 2 historietas que hice, las 2 líneas. Ahora, yo me voy a poner un adjetivo y vos después me decís no, o sí, o lo que sea, pero yo Una. presiento, desde mi perfil heteronormativo, si querés, pero que vos haces un tipo de historieta caliente. Caliente en el sentido, todos los sentidos. Digo, como, no sé, Santa Sombra tiene mucha violencia también, hay mucha intensidad, si querés, digamos, ¿no? Desde un perfil en donde puede ser, digo, recibido de distintas maneras y a veces está recibido con la misma intensidad, de manera contraria. Eh, Mm.
¿Hay que animarse a eso? ¿Te tuviste que animar a eso? ¿Fue natural? Digo, porque a veces, digo, es hasta, bueno, che, yo quiero decir estas cosas. Y hay muchas cosas que aún hoy, con todas las deconstrucciones de bla, 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 digo, igual, digo, pasan cosas acá a la esquina, digamos, ¿no? Y todavía hay un montón de Total. pruritos y preconceptos. Total, sí. No, me pasa que yo soy así, como que soy bastante intensa como en esas cosas, como que me sale narrar así en general, como que no sé, o sea, me encanta ver cosas que son, no sé, el género mumblecore o cosas como re tranquis, pero yo a la hora de sentarme y hacer en general como que suelo ir a cosas como un poco más intensas, o no sé, o cuando hago cosas más en registro autobiográfico, que te jugué mucho fanzine autobiográfico también antes de hacer todas estas cosas, o mientras tanto, ¿no? Como en paralelo, como muy un registro como visceral, se podría, como que creo que es visceral la palabra que pondría como paraguas para todo, porque puede ser visceral para muchos lugares, ¿no? Sí, Pero claro. creo que lo que trae eso consigo es que sí son momentos, o sea, creo que es como bastante exposición también, hacer cosas viscerales, justamente porque es como ponerse al hombro como experiencias bastante, como capaz más intensas. Em, no, y sí, a veces me da cosa, como a veces es como esa cosa de que te da un poco de pudor ser un montón, por así decirlo. Pero bueno, como que también después hay un momento en el que es como, bueno, nada, hay un montón de gente que hace obra intensa también. No es que no soy tan especial tampoco, justamente. Y eso me tranquiliza también. Digo, no te creas tan importante porque también hay mucha obra intensa en el mundo y eso también es como que hace que uno tome perspectiva y diga, bueno, no es que no estoy inventando la pólvora y eso también me da un marco en el cual me puedo mover tranquila porque también sé que existen otras cosas como que se tocan con lo que hago yo y que no es que es algo que no existía. Entonces, como que también eso, por más que parezca, parece como si lo dijera como algo malo, ¿no? Pero para mí es algo bueno en ese sentido, que es como que da un marco, como que haya un montón de obra existente con la que uno se identifica, hace que también uno se sienta seguro para crearla. Claro. Pero digo, así todo, entiendo a dónde vas. Digo, los marcos pueden ser un poco más propicios, pero así todo uno se está exponiendo como individuo, como persona, y está sacando una cantidad de cosas. Yo a veces digo que uno exorciza con el dibujo, pero digo, hay cuestiones que uno dice, bueno, che, yo voy a decir todo esto. Este, y a veces, bueno, por ahí a veces sale más. Una vez hablando con Diego Greco me decía que para él era más fácil decir te quiero a través de un dibujo que con palabras. Y que, bueno, digo, si es un lugar de canalización también de uno con el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Como yo, no sé, creo que si me pones como oradora en una situación política y alguien me levanta 2 milímetros el tono, me pongo a llorar. Y no sé, digo, como mi manera Somos quizá dos. o sea, es difícil discutir. No, pero digo, quizás mi manera de justamente de quizás, no sé, tratar de como poner justamente esos pensamientos en un lugar más discursivo, sí son a través de hacer obra. Sí. Y me resulta más fácil también articularlos justamente a través de hacer obra y de hacer ficción, que para mí son herramientas políticas y politizantes, o sea, Re. como, no sé, ¿por qué tenemos tan fijados a los nazis como cultura en Occidente y no otras guerras o otras fuerzas del fascismo, ¿no? Como, ¿por qué no otros modelos del fascismo y sí a los nazis? Bueno, porque se volvieron como un ícono cultural, o sea, como la representación cultural del fascismo, ¿no? Como hay Sí. muchas vertientes del fascismo, pero la que conocemos El es epítome. la de lo... Exacto, y eso es como digo, no solo por la gravedad de lo que, No, de no, lo no que se entiende. representaron históricamente, digo, en números hay otras corrientes del fascismo que las podrían igualar, pero a nivel cultural se construyó el arquetipo, ¿no? El Sí. arquetipo del fascismo es el nazi, ¿no? Entonces como que y eso se construye a través de la iconografía y de lo visual y de lo narrativo, ¿no? Como, bueno, eso, a la construcción de un arquetipo. Entonces creo que ahí lo narrativo tiene también como mucho poder silencioso para operar en la mente de las personas y digo, yo no lo hago con la intención de operar en la mente de nadie, sino como de hablar y decir cosas. Eh,
Y nada, y si a alguien le mueve un pensamiento, qué bien, o sea, qué bueno, Claro. ¿no? Como espero que pase, ojalá pase y festejo si pasa. Pero también digo, es la experiencia sensible, por eso te digo que es visceral para mí, como que Claro. lo hago de esa visceralidad, porque de ninguna manera creo que te podés sentir atravesado por una obra si no conectás emocionalmente con ella. Digo, podemos intelectualizar lo que querramos, pero si la obra no te toca y no te mueve Sensible. emocionalmente, Claro. nada, eso te va a pegar. Ujú. Entonces, nada, no sé, para mí pasa tan por ahí que, de nuevo, yo te digo todo esto y obviamente tengo mucho miedo cada vez que va a salir un libro, cada vez que va a salir un corto. Cuando hay una función mía de un corto, en general tengo ganas de irme y de no quedarme en la función exponiéndome a cómo todos miran lo Sí. que digo. Si alguien saca una crítica de algo que hice, me da mucho miedo abrirla y leerla. Digo, como todo eso es real, es la exposición siempre, ¿no? Pero bueno, nada, de nuevo, también hay como que me gusta lo que hago también en general, si no, no lo sacaría, entonces como que bueno, nada, dentro de todo estoy contenta en ese sentido. Vos sabés que una vez, hace muchos años, bueno, no tantos, pero unos cuantos, la entrevisté a Albertina Carri. Y Albertina Carri me decía Muy eh, bueno. una frase que era, cada vez que termino una película, no quiero filmar más. Ahora, digo, no hago más cine. Y a la semana ya estoy escribiendo algo nuevo. Como que hay algo que tiene que ver con el goce de hacer y de producir y de tratar de contar algo, de dibujar algo, de generar obra, como decís vos, que después tiene un lugar de padecimiento y de mucho Totalmente. laburo y de muchas complicaciones y de vínculos. Me imagino que a vos será con los editores, con ciertos, un montón de cuestiones que tienen que ver inclusive con las mujeres dentro de la historieta y todo lo que eso implica. Y todo eso y decís, bueno, basta, pero después querés volver a contar. Sí, 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 siempre hay un momento en el que te peleas con lo que estás haciendo un poco. Yo trato de que con la historieta no me pase. Trato de guardar la historieta en un lugar en el cual no se vuelva un... Trato de guardar cualquier cosa para que no sea un padecimiento, pero bueno, no sé, a veces pasa, ¿no? Como que te peleas un poco con la obra. De nuevo, muchas veces no es lo que vos decís, no es la obra en sí, ¿no? Pero bueno, a veces también igual, ¿no? Porque a veces la obra también te pega un cachetazo, un golpe de humildad, porque lo que vos pensabas y estabas muy seguro que era lo que querías hacer, de repente te das cuenta que no funciona y te tenés que poner a reestructurar toda una historia de la que estabas re seguro y Total. al final, no sé, te das cuenta que estabas encaprichado con algo. Y es un momento bastante avergonzante con uno mismo, ¿no? También, o sea, eso es un momento del golpe de humildad también, de encontrarse con que no todo el tiempo lo que uno hace está bueno. De hecho, la mayor parte, o sea, como cuando estás escribiendo, por ejemplo, hasta que aparece algo bueno, primero escribís basura. Y es como también amigarse en el proceso de que para crear historieta, para hacer animación también, hay como una cosa de confiar en el proceso justamente, ¿no? Y que esto de voy a hacer un boceto y voy a ir haciendo la historieta y esto va a ir tomando forma como en bloque y de a poco. Y como que hasta que no llega al final y la lea terminada, bueno, como que hay un momento de podés ir como chequeando que más o menos funcione, pero hasta que no está la obra finalizada y la lees de pe a pa o la ves en una pantalla en una sala o tenés el libro, porque también en el proceso de imprimir un libro pueden pasar muchas cosas que te cambien cómo se percibe la historieta. Totalmente. Lo puedes haber dado todo con el color, pero la imprenta tenía una tinta que no era la que querías y O el calibrado. o el calibrado o lo que sea, y bueno, y tu libro salió distinto a lo que querías, ¿no? Entonces, nada, sí, hay como muchas partes del proceso en donde uno puede llegar a como encularse o pelearse con el proceso. Pero para mí, bueno, nada, como que con el tiempo fui aprendiendo que es parte también, es como, bueno, ya está, esto me va a pasar, va a haber un momento en el que voy a dudar de todo y va a haber momentos en donde voy a tener el God Complex y voy a decir, esto es increíble, y hay momentos en donde voy a decir, esto es cualquiera. Y va a haber un momento de mucho agotamiento cuando termine y de que a mí, a diferencia ojalá estuviera escribiendo a la semana siguiente ya, como me pasa que necesito un ratito cuando termino algo para como volver a agarrar Claro. fuerzas o ritmo. Y también algo que le decía a unas amigas el otro día era como que para mí también es lindo como dejar también cuando terminas una cosa,
como tener un ratito de disfrutar en un estado un poco más pasivo y de recepción que la obra ahora tiene para darte. Sí, y que te devuelva la obra, como, no sé, sacar un libro e ir a lugares a firmar, como ir un poco ahí como a disfrutarlo un rato, ¿viste? Como que van con la pregunta manija de y ahora estás con algo nuevo cuando acabas de sacar algo, pero también es como, acabo de parir, como, como tengo depresión postparto de obra, ni idea, como estoy en esta, estoy cansada y estoy como justamente dejando que, como absorbiendo lo que me va a venir de todo lo que acabo de dar, porque he estado de mucha entrega crear obra y estás como sacando mucho de vos y para mí necesitas un rato después de volver a llenar eso, volver a cargar la batería, volver de nuevo a estar en un estado de escucha y de buscar la inspiración, de buscar como qué es lo que querés contar la próxima o cómo lo querés contar. Y para mí es un estado un poco más como para adentro, ¿viste? Eso, en el que está bueno darse como ese espacio. Y al dibujo particularmente, con respecto al dibujo particularmente, porque por lo menos desde mi óptica vos oscilas desde dibujos extremadamente simples a dibujos extremadamente complejos y vas jugando con un montón de variantes al respecto. Pero mi pregunta va hacia este lugar. El nivel de autocrítica que pones sobre tu dibujo, el dibujo que está ahí frente a vos. Digo, yo, para que te sientas bien, yo me odio más de lo que me quiero viendo mis dibujos. Así que, digo, por las dudas, digo, para que no digas tipo, ay, no, a ver qué voy a decir. No, sí. ¿Sabes que yo nunca sé como... Nunca entiendo muy bien cómo me siento en relación a mi dibujo. Es raro, tengo momentos en donde me gusta mucho. O sea, de nuevo, es algo que disfruto tanto hacer que no lo voy a dejar de hacer jamás. No sé, de a momentos siento que tengo muy en claro cómo es mi estilo y qué es lo que hago y que me gusta y que bla. Y tengo momentos en donde me despersonalizo bastante a veces también con lo que hago y que dudo mucho también. Entonces, sí, soy bastante autocrítica, como me gustaría poder dibujar más y mejor todavía de lo que dibujo, como que me aparece ese lugar. Que ¿Pero en qué sentido mejor? Digo, ¿mejor respecto a algo particularmente? Sí, yo creo que a nivel de, o sea, como mejorar cuestiones técnicas sobre todo, como un crecimiento a nivel técnico que siempre me pasa que me gustaría como tenerlo como un motor también para bajar de manera más fácil un montón de ideas también, ¿no? Como y recursos. Entonces sí, tengo un lugar súper autocrítico y bastante cruel conmigo misma muchas veces con mi dibujo, pero también entiendo que uno es quien es, en las condiciones que tiene, haciendo lo que puede, ¿no? Y que no sirve de, o sea, soy una sudamericana en el cuerpo del mundo en una época de colapso tecnofeudalista, ya se podría decir, ni siquiera anarcocapitalista. Sí, entonces, como que, bueno, nada, también es como, sí, podría estar haciendo todo esto mejor, pero al final del día es como también hay un lugar en donde para mí es como, hago lo que puedo y eso está bien. Como al final del día no estoy haciendo otra cosa más que esto, que es lo que puedo hacer en este momento, en estas condiciones, así que ya está. Como tampoco me voy a latigar eternamente al respecto. Porque aparte me imagino que también hay un punto en donde uno también, el dibujar o el producir obra, la que sea, es también empezar a aceptar sus propias limitaciones, digamos, ¿no? Porque, digo, pensaba Mike Mignola, un animal, el tipo tiene clarísimo que no sabe dibujar pies. Entonces tapa todos los pies. ¿Me entendés? Sí, total. Entonces digo, por un ejemplo muy, muy burdo, pero me parece que uno también va encontrando esos espacios en donde, bueno, dibujar no es solamente mostrar todo lo posible, sino a veces ocultar. Sí, total, y la limitación a veces también te lleva a construir cosas desde la limitación y eso también es interesante. Y de nuevo, ¿no? También como para mí es posible, como... Y está bueno disfrutarse siendo consciente de las limitaciones propias también, ¿no? Como digo, yo no voy a subir nada a Instagram que no me guste, por ejemplo, claro. Y está el acto de satisfacción con eso, pero totalmente lo de las limitaciones también es como un ejercicio de, nada, de conocerse o de imaginarse o de como empezar a como hacer un ejercicio introspectivo en el cual sea como, bueno, en este momento como eso, tengo esta limitación. Bueno, está todo bien, puede estar todo bien con eso también. Como
puedes elegir hacer algo al respecto, o también puedes elegir eso, lo que decís, como, bueno, no voy a dibujar pies, y voy a hacer todos, y me va a caracterizar hacer construcciones de planos en donde No hay el pie pies. no aparezca, Claro. o algo me lo tape, y listo. Ahora, Chau. ay, dijiste algo ahí al final que es y chau. Ahora, ¿cuándo le decís chau al dibujo? ¿Cuándo está terminado el dibujo? Porque para mí eso es un proceso que algunos lo tienen clarísimo y otros... yo hablando con Pedro Mancini me decía... no, hay un momento donde si lo miro y digo, si toco algo más la cago, es donde digo, no, ya está, se terminó acá. Sí, totalmente. Eso, o sea, es eso cuando estoy como... O sea, si estoy dibujando como suelto y es, no sé, eso, algo que estoy probando yo y bla, es como, sí, un momento en el que lo miro, como para mí es un momento en el que lo miro y me gusta. Como digo, esto me gusta y no siento que le está faltando nada. También a veces, de nuevo, ¿no? Como está la diferencia también de dibujar con objetivo o sin objetivo, ¿no? Claro. Creo que estaría para mí como eso, cuando dibujo como porque sí y es como estoy probando cosas o digo eso, como ahora justo estuve subiendo cosas que es como, y muchos dibujos que terminé metiendo en Satén Rosa Rosa, eran dibujos que hice para mí y que es como, bueno, ahora llegué a este punto y me gusta, listo, Claro. ya está terminado. Eso, como después está para mí dibujar con un objetivo, tipo me encargaron una ilustración y tiene que tener estas condiciones, es como, bueno, listo. Llegué a este punto, estoy cumpliendo con las condiciones y estoy como satisfecha. Y aparece un poco eso que dice Pedro de si la sigo tocando la cago, como bueno, ya cumplí, o sea, está como cumpliendo las condiciones de un encargo. Claro. Y estoy en un punto en el que meter más mano es para mal, como es sobre trabajarlo, listo. Y después está la fecha de entrega. O sea, como, después está el concepto de que a mí me ordena mucho tener que entregar algo. Como si yo no tengo una fecha de entrega, muchas veces es como que las cosas pueden quedar ahí para siempre. Pero bueno, nada, ahí hay una cosa medio hijo del rigor también a veces, que es como, bueno, Claro. Total. te La- ordena. Digo, hablábamos de la autocrítica, hablábamos de pensar cuándo está terminado el dibujo, o los dibujos o la historia. Ahora te volvés a... digo, ahora que salió Satén Rosa Rosa, que es un recopilatorio de varios años en tu vida, distintas narraciones, muchas de corte sexual, erótico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te volvés a mirar? ¿Volvés a mirar los trabajos? Y haces una autocrítica, o inclusive, digo, y esto lo pongo también como ejemplo, uno a veces cree que lo que hizo antes era peor que lo que hace ahora, y en realidad a veces no es tan así. Sí, total, sí. A veces yo miro cosas que hice más hace un tiempo y encuentro cosas que digo, esto me gustaría como rescatarlo de cómo dibujaba antes o de cómo hice esta historieta. Sí, bueno, ahora como que se reeditó Santa Sombra con Hotel, como que nada, lo agarré de nuevo al libro, como lo volví a mirar. Sí, a veces, o sea, para mí depende para qué. O sea, a veces lo miro solo por mirarlo, como bueno, voy a mirar el libro y ay, qué lindo que quedó el libro, como en un plan de, bueno, reencontrarme con eso. Y a veces, sí, yo creo que si estoy haciendo una situación de autocrítica, tiene de nuevo que tener un objetivo, ¿no? Como tiene que ser como entender un poco, porque de nuevo yo me puedo poner como muy, o sea, es muy fácil entrar, no sé por qué los artistas somos así, pero bueno, es como muy fácil entrar en una medio cruel con uno, ¿viste? Como, esto lo podría hacer mejor, no sé qué. Entonces para mí como que todo eso que aparece, no tenés un marco en el cual plasmarlo después, te puede quedar como una sensación ahí medio como de que como una rosca Claro. que no avanza a ningún lado, que está como un hámster en una rueda corriendo así. El O sea, espiral descendente. exactamente, total, en los 9 círculos del infierno, entonces como que para mí está bueno ahí como nada, eso. Yo me acuerdo que cuando yo hice cuando iba al taller de Calvi, en un momento hicimos una lectura crítica de La Sombra del Altiplano, el fanzine de 40 páginas, y yo estaba haciendo Santa Sombra en ese momento, estaba haciendo como como empezando a trabajar en lo más largo, o estaba haciendo otras historietas, entonces fue como un ejercicio muy concreto también de como revisarlo, Claro. ver qué cosas como decía, esto lo podría haber hecho mejor, pero también tener como medio un espacio, como la oportunidad de ponerme a trabajar en eso, en otra cosa, o sea, en algo nuevo, ¿viste? En otra obra. Y
nada, de nuevo, creo que eso te trae como la posibilidad de eso, ser crítico y notar cosas de tu laburo, pero también de nuevo, como tener un lugar en el que plasmarlas o como darte el gusto de mejorar eso, si es lo que querés mejorar. Claro. Y en el proceso de creación creativo, que puede ser de un dibujo hasta una historieta, ¿le das espacio al error y a la experimentación o vas con la idea que tenías en mente? No, pruebo cosas. De nuevo, bueno, Sartén al ser un recopilatorio, viste, como una antología, es como que es, de hecho, o sea, para mí se ve eso, que es como que son muchas historietas que si bien todas comparten muchas cosas, o sea, comparten cosas a nivel temático, a nivel personajes, a nivel narrativo y a nivel, no sé, paletas, como que es como un abanico un poco a nivel gráfico. Hay algunos que tienen un estilo más anatómico, otros que, no sé, usaba fondo negro para las páginas, para el corte, o sea, que el gutter era negro, otros que los hice a mano, otras que las hice como con ciertos programas y otras con otros, digo, como... Entonces, por ejemplo, para mí ese libro tiene como muy esa evidencia, eso. Y después sí, para mí hay toda una parte del hacer obra que requiere un proceso previo para mí de probar un poco de cosas e inclusive de descartar ideas, como descartar ideas o descartar estilos o descartar procesos o recursos. Como decir, bueno, no sé, voy a hacerlo todo en hoja cuadriculada y después lo voy a escanear y le voy a hacer tal proceso. Y capaz empezaste a hiciste 2 páginas así, dijiste, esto no me funciona, Claro. la paso mal haciendo esto y tengo que hacer 100 páginas. Y no, bueno, vamos a cambiar. Me acuerdo que haciendo Santa Sombra en un momento me pasé de programa, cambié de programa, estaba haciéndolo en Photoshop y me fui a Clip Studio y tuve que hacer toda la importación de todos los pinceles y pasé de dibujar con una tabletita a dibujar con un iPad, no sé, como hice como una migración y probé bastantes cosas antes de ponerme a hacer la historieta, como a nivel cómo quería hacer los fondos, y los fondos iban a ser también tipo fotocopiado, como unas cosas medio de fotocollage, o si iban a ser dibujados, terminé diciendo que los iba a dibujar, qué halftone, qué pinceles, y ahora me pasa que tengo como... No sé cuándo lo haré, pero tengo un libro que tengo ganas de hacer y todavía estoy pensando y probando cosas a nivel gráfico y diciendo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero encarar? Claro. Quiero encararlo distinto que los anteriores. ¿Cómo lo voy a encarar? Así que sí. La respuesta es sí. Ahora, pruebas a nivel gráfico, todo esto que hablábamos recién, pero vos haces un tipo de historieta que mete el dedo en la llaga, digamos, ¿no? En varios aspectos. Y estamos mientras charlamos vos y yo, tal vez si charlábamos hace 10 años era otra cosa, pero estamos en una época en donde casi que te diría que es a contraviento y marea en algún punto, porque pareciera como que lo que parecía que se estaba yendo volvió y con más fuerza. ¿Eso te da más ganas de seguir ese tipo de narrativa, de jugar con lo que bueno, la palabra no sé si es la mejor, con las disidencias o con aquello que no es lo normativo? Es que no tiene que ver con ganas, sino es mi vida. Claro. Soy como que hay algo ahí que tiene que ver con que no es algo que yo tenga ganas o no tengo ganas, es lo que me mueve contar. Entonces, lamentablemente estamos o sea, ya si lo contaba, ya si hablaba de estos temas hace 5 o 6 años, era porque sentía una necesidad, y la necesidad ahora la voy a seguir sintiendo y más que nunca, digo, como... Claro. Lamentablemente es un momento en el que eso me puede generar más miedo que antes, y obviamente me lo genera, pero así como en este contexto en el que está básicamente volviendo el fascismo, nos da miedo a todos decir cualquier cosa, como, Claro. Y es un momento en el que nos sentimos muy expuestos, o sea, como es un momento en el que la gente realmente también tiene miedo a posicionarse políticamente, porque para mí es un momento en el que se fomenta mucho la despolitización, ¿no? Como por una cuestión de, vas a perder tu trabajo, porque las redes tienen como, se construyó como un panóptico en las redes sociales en donde todos estamos como autorregulándonos también en relación a qué van a decir de nosotros. Sí. Porque no solo por una persecución política posible de un gobierno, sino como también por lo que van a decir nuestros pares de nosotros si nos pronunciamos políticamente. Sí. Y eso mata el debate y eso mata la formación crítica del pensamiento también. Entonces, digo, sí, o sea, me da cosa, pero
sigue siendo una necesidad, ¿no? Y también a mí lo que me pasa es que creo que, por suerte, tengo el privilegio también de estar bastante acompañada, ¿no? No me siento una persona sola. Claro, no estás En gritando relación sola a... por decir. Totalmente, digo, como creo que somos, como seguimos siendo un colectivo, o sea, los feminismos, el colectivo LGBT, y también, de nuevo, como el sur global, o sea, también estamos como también viendo que no, como estamos en un contexto en el que poco a poco, de nuevo, muchos ya lo sabíamos, ¿no? Pero que en el que se evidencia que no es que solo, que no es que no te iba a tocar a vos que vuelva el fascismo. No es que, ay, pobres los otros. Es como, nos va a tocar a todos. Todos. Como, entonces yo creo que también mucha gente se está dando cuenta de eso lentamente o lo está empezando como a vivir en su experiencia propia. De nuevo, capaz gente que, no sé, no es queer, pero es como, no importa que no seas queer, esto te puede tocar a vos también de muchas maneras posibles. Que no es el punto, es Bertolt Brecht, ¿te acordás? Como, ¿No? eh, Vinieron portales, yo sería acá, vinieron por otros, hasta que un día me tocaron la puerta, digamos, ¿no? Digo, eso hablando específicamente del fascismo y el nazismo, digamos, ¿no? Pero lo ponía sobre la mesa porque me parece que aún son momentos en donde hay que levantar más la voz todavía. sí, o sea, de nuevo, yo tuve otras épocas en las que capaz, no sé, me pronunciaba de 40.000 maneras distintas a como me pronuncio ahora. Pero de nuevo, ¿no? Como me parece que es un momento en el que no hay que dejar de hacer obra política y que quizás también es por ahí por donde justamente termina como siendo más pregnante el decir algo, porque también es un momento de tanta sobresaturación que yo puedo postear la cantidad de historias que quieran hablando de lo que querramos, pero también la realidad es que siento que mucha gente lo que va a hacer es hacer así, no va a parar a leer lo que tengo para decir. Pero bueno, la obra queda en una biblioteca. El corto te sentás o sea, como sentarte a leer un libro, sentarte a mirar un corto es un espacio en el que son momentos en los que hay una escucha o una lectura, o sea, hay como un estado de atención que te vulnerabiliza y te vuelve un poco más pregnante también a lo que a lo que tenés enfrente. Por eso, pero bueno, sí, obviamente la cosa, o sea, obviamente me asusta un poco el contexto, un poco muchísimo, y me angustia, pero bueno, nuevo, como que no sé si podría ser otra cosa que lo que hago tampoco. O Bueno, sea, claro. nuevo, como que obviamente puedo hacer ilustración por encargo totalmente despersonalizada, pero también muchas de todas las cosas que me han encargado tienen que ver con cuál es mi línea. Claro. Mi línea pasa por quién soy y qué me mueve, que son los temas que trabajo. Total. Y no perder el disfrute, digamos, ¿no? Porque también hay un espacio que me parece que, al margen de lo que uno quiera decir, me parece que, al margen no, conjuntamente, hay un espacio del disfrute como persona de estar produciendo eso, digamos, ¿no? Y diciéndolo a veces a los ponchazos o más claramente, pero de construir a partir de lo que uno tiene ganas y de lo que uno le genera cierto placer. Sí, sí, totalmente. Y a mí de nuevo, como que el otro día estaba también en una charla que estaban Julia Barata y Power Paola, y estábamos hablando como esto del vínculo con hacer obra, con hacer historieta y hacer animación o cosas audiovisuales, pero la animación y la historieta tienen mucho esta particularidad de que son procesos lentos, son largos, o sea, es una maratón, ¿viste? No es correrte un picadito a la esquina, es una situación de sostener. Entonces, hay algo que para mí es como te tiene que mover, te tiene que gustar, o sea, tenés que como estar medio enamorada de lo que estás haciendo, porque si no, no hay modo de que lo sostengas en el tiempo. O sea, y después está la cosa de ir renovando contrato con lo que estás haciendo y como de nuevo, de volver a casarte y volver a generar los votos y capaz ahí es el momento en el que decís, bueno, a partir de este capítulo voy a cambiar el pincel que uso y cambio la técnica y bueno, o sea, también está bueno permitirse eso, ¿no? Pero creo que está esto o sea, esto que decís del disfrute también tiene que ver con eso, con que aunque para mí haciendo historieta y haciendo animaciones como hay que sostenerlo en el tiempo, entonces hay que encontrar algo que te guste lo suficiente para sostenerlo tanto tiempo. Muchas horas. Sí, mucho de uno, digamos, ¿no? Dispuesto ahí. Última, prometo. Em, ¿cuánto del otro
aparece en vos cuando estás produciendo? Digo, cuando digo el otro es la mirada ajena que va a depositarse sobre tu obra. O, digo, yo le he leído o he escuchado artistas que no sé, yo estoy ahí trabajando y dale que va. ¿A vos qué te pasa con eso? Como que aparece, pero yo trato de que no intervenga. Más bien a mí me pasa que como cuánto, o sea, cuando pienso cuánto de un otro, cuando empezaste a hacer la pregunta pensé que iba a ser como en relación a la colaboración, ¿viste? Eso también puede ser. Esta cosa más colectiva. Bueno, de alguna a mí me forma, gusta perdón, mostrar- el lector también es un colaborador en algún punto, ¿no? No hay obra sin espectador, sin lector. ¿Cómo era? Si un árbol se cae Sí, claro. y no hay nadie para escucharlo, se cayó de verdad. Claro. Sí, total. Como que, sí, a mí, o sea, es esto que te digo, está ese momento panic. Como, de nuevo, yo tengo muchos momentos en donde puedo ser muy, muy cruel conmigo con esas cosas. Es como, no, a nadie le va a gustar, estoy haciendo cualquiera. O sea, siempre hay como fantasía. Como de nuevo también está esta parte de hacer cosas como más comprometidas políticamente o con un objetivo o sea, como ¿ves? Y ves como ya me estoy atajando. Está eso. Creo que a mí lo que más me pesa es eso, es el fallar en el construir un discurso, o sea, en construir como obra que hable de cosas como un poco más políticas y que sean responsables. Claro. Como creo que mi peor miedo es hacer una Emilia Pérez, ¿entendés? Es como, o sea, hacer algo que sea irresponsable. Creo que lo que más o sea, lo que más miedo me da en general es eso, como que es más un síndrome de impostor, ¿no? Claro, el qué como carajo estoy diciendo. Sí, sentirme eso, como sentir como un temor a ser irresponsable con los temas que estoy tocando, sobre todo, ¿no? Claro. A estar mal representando, a como estar como construyendo como eso, una mirada que pueda llegar a ser tóxica. Eso, creo que eso es lo que más me da miedo de un posible juicio de un otro. Después, si es mala o no la historia, si está bien, o sea, como que la parte como más formal y técnica, creo que nada, no sé, o sea, siento que puede ser, o sea, lo narrativo para mí es medio un hit or miss, como que, o sea, como la pegaste o no la pegaste muchas veces, es como, no sé, hay gente a la que le va a mover lo que cuentes y cómo lo cuentes y hay gente a la que no. Y digo, como que siento que eso, que si alguna vez es como que siento que justamente me da más miedo desde lugares como más narrativos y más como de la conceptualización y del proyecto, como del core, del corazón del proyecto en sí, Claro. de lo atómico del proyecto, que en relación a no sé qué tan bien dibujado está. Porque yo, eso, como de nuevo, ¿no? Como con lo dibujado, por ejemplo, hay cosas en donde es como, ya sé que no voy a ser la dibujante más virtuosa nunca, entonces, bueno, pero sí me interesa contar como cosas bien, cosas Claro. como piolas, y es por ahí por donde capaz me da un poco más de cosa. Pero nada, de nuevo, como que trato de que no me limite, porque si dejo que eso me consuma, no voy a sacar nunca un libro más en la vida, No, claro. porque me va a dar miedo ser irresponsable para siempre, porque siempre creo que siempre la podés pifiar con algo, y siempre la investigación y el formarse con algo es un iceberg que no tiene fin, o sea, que va para abajo y perfora la tierra y pasa para el otro lado y sigue para el infinito y se va y lo ves ahí irse. O sea, es interminable el proceso de investigación a veces. Entonces, como hay un momento en el que uno dice, basta, voy a dejar de conceptualizar esto y me voy a poner a hacerlo y capaz tenga errores y soy humano. Y ya. Y ya, claro. Y chau. Y chao, porque hay un punto en donde dice, te vas a equivocar, ¿qué vamos a hacer? Sí, así que no sé, eso, como trato de que no me detenga. Me pasa que me da miedo a veces, pero bueno, nada. De nuevo, es como, bueno, yo quiero hacerlo igual. No te detengo más. Paula, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer. Gracias por las preguntas.